Me dio una promesa, me dijo que de mí iba a pasar algo interesante. Yo me tomo de esa promesa y eso me hace soportar lo insoportable. Quiero, Santi, por favor, que coloques el título del tema del día de hoy. Dios hace una pregunta a través de toda la Biblia, con los ojos de la Biblia. Y el título es: tu imposibilidad, dice Dios, es mi oportunidad. Con ese título podemos entrar y quiero preguntar de toda la iglesia, ¿quién está pasando por alguna prueba ya que se sale del límite? Porque Santiago dice estar contentos, felices cuando estéis en muchas pruebas, en algunas pruebas, porque esa es la forma, la metodología que Dios tiene para tratar con su pueblo. Pero hay algunas pruebas que se salen, se desbordan, que duran mucho, que son demasiado fuertes, imposibles. La pregunta es, ¿quién de los que está aquí está pasando por alguna prueba muy difícil? Cuando yo hablo de difícil, significa que esa prueba está superando tu capacidad de resistencia. Una prueba que incluso pone en jaque tu fe. Una prueba que está más allá de tus posibilidades. Entonces, esa es una prueba difícil. Levante su mano aquel que está pasando por alguna prueba, a lo mejor no tan fuerte, pero lo está pasando complicado. Levante su mano. Manténganla en alto. Está viviendo algo complicadito, que usted ni sabe que es prueba, pero está pasando algo, alguna situación complicada, llámese como se llame. Muy bien. Entonces usted, el que levantó la mano, abra sus oídos, abra su mente, porque hoy Dios nos va a enseñar las dos formas de enfrentar algo imposible, algo que se sale del límite, algo que ya supera mi resistencia e incluso pone en jaque mi propia fe. Y en la Biblia hay dos casos que nos dan una enseñanza importante. La primera está en Génesis capítulo 22. Vamos a leer 2 o 3, 2, 3, 5 y 8. Dice, es el caso de Abraham con su hijo. Quizás haya escuchado muchas veces esta palabra, pero yo quiero enfocarme solamente en esto que tiene que ver con la forma que Dios tiene para probar a su pueblo, a sus hijos, y la forma en que nosotros reaccionamos frente a esa prueba. Y quiero que anote esta frase. La duración de la prueba no la pone Dios. En otras palabras, cuánto dure tu crisis, cuánto dure la prueba o lo difícil, la pones tú. Veamos a los ojos de la Biblia. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Parece que Dios como que le metió el dedo en la herida y se lo revolvía. A quien único que tú tienes, a quien tú amas mucho. Y ofrécelo allí en holocausto. Aquí parece que Dios se le pasó la mano. Para hacer a la razón humana, como Dios le está pidiendo que sacrifique al único, y para empeorar la cosa, él el único, y además lo tuvo a los 100 años. Ya estaba viejo. Y sin embargo Dios se lo pide.
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta prueba pareciera a la razón humana que es una broma de la Biblia o es humor complicado de Dios. Pedir una cosa tremenda, algo que se sale del sentido común humano. Y aquí Abraham tuvo tres opciones. Luego de eso voy a citar el caso de Moisés con su pueblo frente al Mar Rojo y detrás el faraón. Dos pruebas diferentes, pero con la misma intención. Y Abraham tuvo tres formas o tres opciones de enfrentar esta situación. La primera, pudo enojarse. Pero Señor, ¿cómo se te ocurre pedirme eso a mí? Yo soy tu siervo. En una oportunidad tú me dijiste que yo era tu amigo y me estás pidiendo eso. La primera opción es enojarse frente a algo que está pidiendo Dios. Segundo, es desobedecer. No lo voy a hacer. Es mi hijo. Creo que no corresponde a Dios. Y comienza a desobedecer. Y por último, tenía la oportunidad de argumentar. Cuando tú te enfrentas a algo difícil, tienes también tres opciones. Y generalmente cuando esa prueba la está pasando un líder, una persona que no es líder, pero es parte de la iglesia, que ha escuchado tantos mensajes que Dios me ama, que Dios me protege, que Él es mi pastor y nada me faltará, por delicados pastos me hará descansar. Su amor y su misericordia me seguirán todos los días, dice el Salmo. Pero sin embargo lo estoy pasando mal, estoy pasando una prueba que ya no resisto más. Vengo a la iglesia y ¿cómo voy a adorar, a cantar si lo que estoy pasando? Entonces comienza a argumentar. Sin embargo, veamos la actitud de Abraham. Pon, Santi, por favor, Génesis 22, 3. Este mensaje nos sirve para nosotros saber cómo hacer, qué hacer. Y Abraham se levantó muy de mañana y ensilló su asno y tomó consigo a sus dos criados suyos y a Isaac, su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Es decir, la primera actitud de él, obedeció. Él tenía mucho para argumentar en contra. Y también podría haberse enojado. Y también podría haber desobedecido. No dice la Biblia el relato de entre él y su esposa: mira, Dios me pidió esto, ¿qué hago? No, ¿cómo vas allá a nuestro hijo? ¿Se te ocurre? Está loco. Obedeció. Segunda actitud frente a una prueba difícil. 22:5. Génesis 22:5. Estamos en la versión plenitud. Entonces dijo Abraham a sus criados: llegan a los pies del monte Moriah, donde iba a ser el holocausto y el sacrificio de su hijo. Y él declara: esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá.
Sigue obedeciendo. Y adoraremos. ¿Usted cree que lo que le pidió Dios era para adorar o era para llorar? Era para llorar. Frente a una prueba que se pasa los límites y el sentido común, Abraham nos está enseñando, primero, obediencia. Segundo, profetizó. Yo voy con el muchacho, voy a obedecer, pero vamos a adorar. ¿Pero cómo vamos a adorar? No tiene lógica. Pero un hijo de Dios que confía en Dios, que tiene la fe, tiene la capacidad de ver con otros ojos el problemita que está pasando. Luego, 22:8. Estamos en Génesis, 22:8. Y respondió Abraham a la pregunta de su hijo, porque su hijo más encima le dice: papá, ¿y dónde está el cordero? Es como decirle: papá, tú eres predicador, tú eres líder, y mira lo que estamos pasando. Mira lo que tú estás pasando, mira lo que yo estoy pasando. Y el padre le dice: Dios proveerá del cordero para el holocausto. Hijo mío. Eso me mata lo que dice frente a la actitud de Abraham. Toda la actitud de él, que obedeció, que profetizó y declaró por fe la solución, hizo que esa prueba durara 3 días. ¿Dónde sale la Biblia? Lea usted Génesis. Porque le dice: ve de aquí al lugar que yo te voy a... Habían distancia de 3 días. De su casa al monte Moriah, 3 días. ¿Qué hubiese pasado si Moisés, si Abraham hubiese actuado de otra forma? Además, si ustedes leen todo el relato, nunca Abraham tuvo señales sobrenaturales sobre el problema. No tenía señales sobrenaturales en que él afirmarse para esa actitud. No tenía. Lo único que Abraham tenía eran 2 cosas: la promesa de Dios hacia su hijo y la fe. Era todas las señales del cielo que Abraham tenía. La promesa que su hijo sería bendecido y habrían bendiciones de familia a través de su hijo. Era una promesa de Dios. Yo no entiendo lo que Dios me está pidiendo, pero le voy a obedecer. ¿Por qué? Porque estoy bajo la promesa de Dios. Cuando te enfrentes a algo que se escapa de tu capacidad, tómate de esa promesa. Dios me dio una promesa, me dijo que de mí iba a pasar algo interesante. Yo me tomo de esa promesa y eso me hace soportar lo insoportable. Amén. Veamos entonces el otro caso de Moisés con su pueblo. El primer caso era Abraham y su hijo. Su hijo representaba, era una tipología de su pueblo. En el caso de Moisés, veamos, Éxodo 14:13. También Moisés era un hombre de Dios. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis.
estaba en otra prueba, en otro contexto, pero la prueba era la misma. Una prueba que dejaba nulo a Moisés. Moisés estaba frente al mar, imposible de pasar al otro lado, y detrás, y aquí es una cosa, es una broma de Dios. Y dice el relato que además de eso, Dios endureció el corazón del faraón para seguir a Moisés. Es decir, complicó más la prueba. ¿No te pasa eso que muchas veces estás en medio de la situación, ora a Dios y Dios te complica más la cosa? Es como decir, le llueve sobre mojado. ¿O no? Entonces, Moisés junto al pueblo tenía señales. Sí tenía señales. Mira la diferencia. Dice en la Biblia, el relato, que un ángel, Éxodo 13, 21, adelante, un ángel guiaba al pueblo de día y de noche. Señales de Dios. Dice el relato también que un fuego de Dios guiaba a su pueblo de día y de noche. Y dice el relato también que la nube de Dios guiaba al pueblo de día y de noche. Es decir, en Abraham, quiero que entiendan bien la situación, la enseñanza. En Abraham no había ninguna señal sobrenatural. Solo fe y la promesa. Acá, en el caso, había señales. Dios conocía lo porfiado de ese pueblo y le daba señales. La nube, el ángel y el fuego. Y además un tremendo pastorazo, Moisés. Por eso me llama mucho la atención cuando el pueblo se desvía y desobedece y comienza Dios a hablar con Moisés. Se me confunde Abraham y Moisés. Estaba Dios hablando con Moisés y le dice, Moisés, baja, porque tu pueblo se ha corrompido. Y le dice, baja porque tu pueblo se corrompió. Y Moisés, que era un tremendo pastorazo, defiende a su pueblo duro de servir. Le dice, ¿cómo que tu pueblo es tuyo? Léalo. Es tu pueblo que tú sacaste de Egipto, no es mío. Y comienza a argumentar tratando de salvar a su pueblo. Y lo vas a destruir aquí. Qué buen pastor era Moisés. Pero ninguno de los dos quería ser dueño y pastor de ese pueblo. Ni Jehová ni Moisés. Se tiraron el pueblo, es tuyo, no es mío. La nube, el fuego y el ángel. Medios visibles de Dios. ¿Y cuánto se demoró el pueblo en llegar? Todos saben, díganlo fuerte. 40 años. ¿Qué diferencia hay entre la prueba sobrenatural de Abraham y la prueba de Moisés y su pueblo? 3 días a 40 años. ¿Por qué duró 40 años? Veamos. Éxodo 14, 11. Frente a una prueba, cuidado con lo que hizo el pueblo. Y dijeron el pueblo a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Comenzaron ellos a quejarse, comenzaron a argumentar, comenzaron a sacarle en cara a Moisés toda esa situación. Estamos muertos de hambre, tenemos frío, tenemos hambre, no tenemos dónde estar y todo eso. En Egipto estábamos bajo prueba, pero por lo menos teníamos para comer y para dormir. ¿No se parece mucho a la actitud primera y la segunda en que uno argumentó, obedeció y el otro comenzó a enojarse, a declarar?
Versículo 12. ¿No es esto lo que le hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor fuera servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto por culpa tuya? Cuando el pueblo comenzó a argumentar y a enojarse, entonces aquí entra lo que yo le llamo dos cosas. Entran en acción tres cosas aquí, en los dos casos. En el de Abraham, 3 días, obedeció, actuó en perfecta actitud pastoral, y acá el pueblo, no Moisés, comenzó a complicar la cosa. Y aquí entra lo que yo le llamo el actuar de Dios. ¿Cuál era la perfecta voluntad de Dios en los dos casos? La perfecta voluntad de Dios en el primer caso, que Dios ya tenía provisto el cordero. Solo que estaba mirando la actitud de Abraham. En el segundo caso de Moisés y su pueblo también tenía prevista la situación. Eran un par de días de ir. No den más vuelta al pueblo, sigan adelante. No la revuelvan más, pueblo, no sean porfiados. Yo le dije para allá y ustedes para acá. Entonces, ¿saben lo que teológicamente se llama eso? Una es la perfecta voluntad de Dios. Cuando se actúa en tu prueba la perfecta voluntad de Dios, entonces dura 3 días. Tu desierto durará 3 días. Tu prueba difícil, lo que está pasando, durará pocos días. Pero, ¿por qué el pueblo se demoró 40 años en lo que se llama la voluntad permisiva de Dios? Dios no hizo robot. Dios le dio libre albedrío a cada ser humano. Yo te estoy diciendo que es para acá, pero si tú vas para allá, allá tú. Pero mi perfecta voluntad es para acá. Pero tú, porfiado, es para allá. Entonces, por eso digo yo que la prueba, la duración, la pones tú. Lo que te dure el desierto, lo pones tú. El tiempo que la sufra y lo pases mal, lo pones tú. Porque la perfecta voluntad de Dios no es para ahogarte, ni matarte, ni quedarte en medio del desierto tirado con tu derrota, porque Dios ya lo tiene provisto. Tu problema ya está solucionado. Porque la prueba tiene una intención. Porque la prueba es una metodología de Dios. Pero nosotros los porfamos, alargamos la cosa y en vez de seguir adelante para salir del desierto, nos devolvemos enojados. Y volvemos al desierto de nuevo otra vez. No salimos nunca. Sigue caminando con la fe de Abraham y saldrá de tu problema y de tu crisis. Y serán 3 días. La voluntad permisiva de Dios. Cuando se produce la perfecta voluntad de Dios, mire cómo Dios actúa. Volvamos a Génesis. Volvamos a Génesis. Capítulo 22, verso 13. Abraham se movió en la voluntad perfecta de Dios. Llega ahí y hay algo, un hecho importantísimo que me encantó en esta versión. Cuando tú menos lo creas o lo pienses, en medio ya que de donde ya no puedes más, por eso puse el título, tu imposibilidad, cuando ya no puedes, estás por meter el cuchillo a tu hijo. Ahí entra Jesús, ahí entra Dios. Y mira cómo Dios actúa. Versículo 13.
Ve, por favor, 22:13, Santis, versión plenitud. Entonces es cuando ya estaba el límite, cuando no había nada que hacer. Él iba a enterrar. Seguramente la mente de Abraham decía, no sé, yo voy a clavarle el cuchillo a mi hijo, pero algo Dios tiene que hacer. Algo va a hacer porque estoy actuando en la perfecta voluntad de Dios. No regañé, no busqué argumentos, no me enojé, obedecí. Y ahí entra Dios y miró a sus ojos y he aquí, ¿dónde estaba Dios actuando? ¿Qué dice ahí? Fuerte, dígalo. A espaldas. Tú no te das ni cuenta. Estás ahí pasándola mal. Pero Dios te dice, oye, tranquilo, porque yo sin que tú me veas a tus espaldas, ya tengo el problema solucionado. Dale un aplauso al Señor. Caso cerrado, diría una señora por ahí. Está solucionado, ya no llores más. Era imposible, tú ibas a hacer no sé qué cosa, pero si tú te mueves bajo mis señales. ¿Y cuáles son las señales? La palabra que yo te di. Aceptaste a Cristo, estás pasando por una prueba difícil. No temas, no temas, porque yo soy tu pastor. Nada te faltará. Adereceré mesa delante de los que te han complicado la vida, de los que te están angustiando, los que te están acusando, los que te están complicando la vida. No temas, yo soy tu pastor. Estoy trabajando detrás tuyo. Tú no te das ni idea, ni me has visto. Estoy a tus espaldas. Entonces, Dios le dice al pueblo, en el caso de Moisés, porfiado todo, con argumentos y todo igual, complicado, pero yo me voy a glorificar. Yo me voy a glorificar. Y ese contumaz del faraón y todo su ejército van a saber quién es Jehová de los ejércitos. Cuando tú estés en la perfecta voluntad de Dios y tomes las señales de Abraham, fe y la palabra de Dios, entonces Dios te pondrá en tu corazón, no temas Juan, no temas María, yo ya tengo solucionado el problema y ese problema van a ver quién es tu Dios, quién es el Dios de manantiales, quién es Dios, porque yo la tengo solucionado. Así es mi Dios. No resistas más, no le des más vuelta. No busques señales. Si se me aparece un ángel frente a este problema, no busques señales. La señal ya te la dio Dios. Aquí te hemos enseñado. Fe, confianza, esperanza. Muévete en la perfecta voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Y ese problemón que tú tienes, que no le ves salida por ningún lado, Dios ya la tiene salida porque está trabajando sin que tú te des cuenta. Mientras lloras y te compujes, Él está a espaldas tuyas trabajando. Estas espaldas mías, espaldas tuyas. Dan un aplauso al Señor, amado. Y ponte de pie. ¿Y sabes tú por qué? No alargo más este mensaje. Porque para mí Dios es el mejor pugilista que he conocido. Para mí Dios es el mejor boxeador que yo he conocido. Ese boxeador, ese campeón mío, no necesita 9 rounds para noquear a quien te está complicando la vida. Él en el primer round, listo. Y a Satanás también. Despardita el loro. Entonces, ¿sabes tú por qué? Porque tú no estás sola. Porque tú no estás solo. Porque yo no estoy solo. Porque tú quisiste hace poco el encuentro y venías con un problemón. Hoy Dios te dice, amado,
yo estoy trabajando los espaldas tuyas. No te preocupes, porque ya está solucionada esa situación. Muévete en mi perfecta voluntad y verás que Él es Dios. El Dios de David, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de tu líder, tu Dios. ¿Sabes tú por qué? Y me recuerdo la canción que me enseñó ese viejito que predica como los dioses. ¿Cómo se llama esa alabanza? Dios cuida de mí. Pero lo vas a cantar. ¿Y sabes tú por qué? Porque no estás solo. ¿Cómo se llama tu Moriat? ¿Cómo se llama tu problema? ¿Cuántos días? Ve que Moriat es pan comido si tú vas con Dios. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí, yo amo su casa. Yo amo manantiales. No ando solo, Yo amo a mi Dios. no estoy solo. Él nunca me ha fallado. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra En medio de tu de sus desierto, alas. Dios cuida de cuando no ves nada, cuando todo es difícil, cuando todo se viene en contra, entonces haz como Abraham. Yo y el muchacho iremos y adoraremos porque Él cuida de mí. Para mí que esa canción la sacó el pastor Satirio del Monte Moriah. Yo voy a sacrificar, pero Él cuida de mí. Y no estoy solo, porque Él está conmigo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Los que levantaron su mano, que te la están pasando una prueba, levanta tu mano, dile: Dios cuida de mí. Yo amo su casa. Mi desierto está Y no terminando. ando solo. El problema No ya lo estoy tiene solo resuelto mi porque Dios, mi campeón. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Sigue cantando. Sombra de sus ¿Por qué Dios nos lleva a límites que ponen a prueba mi resistencia? Una para enseñarte, para fortalecerte, y la otra porque a Él le encanta lo difícil. Él es especialista en lo difícil, porque Dios
es Dios, eternamente Dios, siempre Dios. Y Él se glorifica. Y yo me glorificaré. Y sabrá el faraón. Y sabrá los problemas que te están complicando. ¿Quién soy yo? No soy un diosito de yeso que tengo oídos y no escucho. Por eso Dios te hace vivir. Dios cuida de mí. Y con esta frase termino. Y yo saco una última lección de todo esto, de estos dos casos. Si tú quieres pasar una prueba chiquitita, un resfrío, por ejemplo, o que, no sé, que te bajaron el sueldo un poquito, una prueba chiquitita que no te complicó, entonces espera una bendición chiquitita. Pero en estos dos casos, ¿sabes lo que me enseña la palabra? Que la bendición es proporcional a la prueba. O la prueba es proporcional a la bendición. Entonces, si lo estás pasando mal, alégrate. Algo bueno viene para ti. Algo bueno viene para ti. Algo bueno viene para ti. Algo bueno. Alégrate. No te compliques. No argumentes. Di, algo bueno viene para mí. No lo estoy pasando mal. Algo bueno. Ahora preocúpate si no te pasa nada. Vas a seguir siendo el mismo de siempre, pero no pasa nada. Ni conoces el desierto. Todo sale bien. ¿Por qué será que cuando justamente hice el encuentro, me estoy portando bien, hago todo lo que Dios, mire todo lo que me está pasando, alégrate, porque Dios está preparando una gran bendición en proporcional a la prueba? Amén. Amén.